señor quiere matar a mi hijo. Iba a mandar a mi hijo a la guerra. Iba a mandarlo a un grupo terrorista. Era una guerra, Eugenia, no guerra. Alá aceptará a todo el mundo que quiera unirse y luchar por el mundo. ¿Qué piensas de lo que está pasando con tu hermano? ¿Cómo ha cambiado él? He estado muy loco, viendo muchos videos de esos que le cortan la cabeza. Pero igualmente todos van a pagar. No, quédate ahí, quédate ahí. Si empezamos a hacer intercambio, empezamos a estar con chicas, con otros chicos, ella gozaba, yo gozaba, todos gozábamos. Conocimos a Vela, entonces salimos con Vela y nos fuimos para el apartamento, pero ya llegó a la casa. Sí, ya no es una pareja, ya lo que tienen es un trío. Exacto, doctora. Claro. Y yo Me enamoré de Vela porque ella a mí me llena totalmente. Si es tan linda mi flaca, Hola, doctora. esta flaca ahí donde la ve tiene todo. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El político norteamericano Matthew Olsen dijo: el Estado Islámico maneja la maquinaria de propaganda más sofisticada en la historia del terrorismo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Tema interesante, tema que nos está golpeando diariamente, consistentemente y constantemente y al cual le tenemos que prestar una increíble atención. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo tengo mucho miedo de que este hombre convierta a mi hijo en un asesino. No lo quiero a mi lado, no lo quiero a su lado. Quiero convertir a mi hijo mayor en un hombre. Por eso quiero que vaya a tomar instrucción militar. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Eugenia, ¿estás demandando a Juan Carlos, es tu esposo? Sí, es mi esposo. Ok. Explícame por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Bueno, doctora, yo vine aquí porque quiero el divorcio, quiero un alejamiento total de este señor, de mis hijos, quiero la custodia de mis hijos, porque este señor quiere matar a mi hijo. ¿Cuál? ¿Matar? ¿Matar por qué? No, para ti no es matar. Señor, espérese un momento. Explícame. Mire, doctora, yo estuve aquí en los Estados Unidos hace muchos años, tuve una relación y tuve un hijo, nació aquí, pero inmediatamente nació el niño, el padre nos abandonó, se olvidó que había tenido un hijo, la situación económica para mí era muy difícil y me tocó devolverme a mi país porque mi familia me apoyaba. Colombia. En Colombia. Perfecto. Llegué allá, conocí a Juan Carlos, al principio un hombre excelente, tuvimos de nuestra relación, nació otro hijo, vivíamos muy bien, muy contentos, pero queríamos como experimentar y nos vinimos de nuevo para acá, con mis dos hijos. Él adoptó a mi hijo mayor, montamos un restaurante, nos iba muy bien, Juan Carlos encontró trabajo en una fábrica, yo tenía un muy buen trabajo, teníamos una vida muy cómoda, los niños estudiando, pero de un momento a otro la situación se nos vino al piso, yo perdí mi trabajo. La situación económica se les vino al piso. Ok. Él perdió su trabajo y en este momento casi no podemos pagar la renta. La situación económica es muy, muy dura. Mi hijo mayor, Andrés, es un muchacho muy inteligente, muy educado, muy estudioso y Juan Carlos vio la oportunidad de que lo podíamos mandar a estudiar a Londres. La verdad, yo soy muy pegada a ellos y he sido... ¿A Londres? Muy... ¿Pero por qué a Londres? Que porque en Londres nos daban una beca de $40.000, aparte de la beca de estudio del niño, nos mandaban a nosotros $40.000. O sea, a mí me pareció como, wow, ¿qué es esto? Y me mostraba los papeles, la documentación, realmente todo era como en orden, todo estaba bien. Sí. Y yo le creí y le di la firma y la firma de salida del país de mi hijo. Porque yo confié en él, me dijo, es la oportunidad para el muchacho, aquí no estamos haciendo nada y son $40.000 que necesitamos. Ok. Bueno, le dije, listo.
Pero usted sabe, doctora, bueno, llegó el día del viaje. Yo no fui capaz de ir al aeropuerto. No fui capaz. Me quedé en la casa y apenas mi hijo salió con Juan Carlos, empiezo yo con esta angustia y este presentimiento. ¿Será verdad? ¿Será que hice bien? ¿Qué voy a hacer? Cuando entra mi hijo menor y me dice, mamá, tengo que confesarte algo. Le digo, ¿yo qué pasa, David? Cuéntame. Pero no me vas a regañar. Le dije, no, cuéntame ya. Y doctora, y me muestra esto. A ver. Bueno, aquí lo primero son los pasajes. Sí. Pero esto iba a Estambul. De Londres iban a Estambul. Me engañaron, me dijeron que solo iban a Londres. Y resulta después que a Londres era una parada. Y iba para Estambul. Este señor iba a mandar a mi hijo a la guerra. Iba a mandarlo a un grupo terrorista. No era una guerra, Eugenia, no, guerra. No, entonces, ¿qué es eso? Una ¿Un juego? preparación Me engañaste. militar, que es diferente. Él quería mandar a mi hijo a que me lo mataran allá. Esto es como reclutando a la gente para estos grupos. Reclutan a estos muchachos. Y como de la ISIS y de todo este tipo de los yihadistas, los islámicos radicales. No, doctora, no es ISIS, no. A ver, aquí dice, por ejemplo, esto que está escrito en árabe, pero ahí lo vemos, dice, 16 años o mayor pueden venir a la tierra, a nuestra tierra, y estudiar nuestra cultura. Inscríbete ahora a nuestro bootcamp. Alá aceptará a todo el mundo que quiera unirse y luchar por el mundo y les dará un dinero de $40,000 americanos. Y como mi hijo tiene sus papeles, mi hijo nació aquí, era más fácil. Y él dijo, no, con $40,000 quedamos hechos, pero no le importó la vida de mi hijo, no le importó que yo era su mamá. Allá Me no saltó. lo van a matar, ¿quién te dice? Y No lo van a fíjense, matar. como aquí no dice nada de ISIS, no dice nada islámico, no dice nada, lo hacen lucir inocuo, Exacto. inofensivo, educativo, cultural. ¿Qué hiciste entonces en ese momento que No, tu pequeño te dice? Me fui para el aeropuerto, corrí como loca, impedí el viaje, gracias a Dios. Y este señor furioso en el aeropuerto, que mira, la embarraste, Semejante entonces la escándalo plata. que hizo allá, Y entonces... O sea, que no se- le permitiste al chico No, que se me fuera. lo traje de un Te brazo. lo traje, ok. Me lo traje y aquí lo tengo conmigo. Perfecto. Pero mire este señor lo que iba a hacer con mi hijo. Ok. A que me lo mataran. Ok. Y si no lo matan, allá lo dejan porque les lavan el cerebro. Ok. Y entonces, Es un bruto. por esta situación, quieres el divorcio. Totalmente el divorcio y la custodia de mis hijos. Y una orden de alejamiento total, para que él total. no se acerque. No quiero que se acerque a ellos. Perfecto. Es un peligro para mis hijos. Ok. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta Juan Carlos responde a la demanda de la señora. Regresamos enseguida. Incluso pertenecía al M-19, un grupo subversivo en aquella época en Colombia. Las porquerías que tú hiciste en tu vida, ¿tú quieres que tus hijos las repitan? Fuimos por un tour a la y él me dijo que todo esto con el dentro, así me dijo. Caso cerrado.